Buenos días y la verdad es que es un privilegio estar esta mañana aquí con vosotros y sobre todo por este momento tan especial de presentación de Lía juntamente con sus padres David y Noelia. Es muy curioso porque hace muchos años, en el milenio pasado, yo presidí la boda de Mariano y Mari. De esa boda nacieron dos hijos, Daniel y David, y a los dos los presenté allí en la iglesia de San Boi. Y curiosamente ahora estoy en la presentación de Lía. Yo me pregunto si estaba sacando cuentas, ¿no? Ella tiene ahora 8 meses, me parece, de aquí 25 años. Yo tendré 93 años. Entonces me pregunto si todavía podré asistir a la boda de Lía. Bueno, no sería de extrañar porque mi suegra tiene 95 años y está más fresca que una rosa. Yo pienso, pues bueno, a lo mejor puedo llegar ahí también, ¿no? Pero es un motivo de gozo estar aquí. No conozco tanto, yo soy la otra vertiente, no conozco tanto a Noelia, pero conozco a David. Y la verdad es que cuando yo le conocí por primera vez era así de pequeñito. Y fijaos lo grande que se ha hecho. Ahora ya le tengo que hablar de usted, porque además de la altura, también es agente policial y por tanto hay que tenerle respeto. Así que bueno, pero aparte de eso, hay un agradecimiento al Señor por lo que Dios ha hecho en la vida de esta familia en general, tanto de los padres como de los hijos y ahora de la nieta. Así que vamos a hacer una reflexión en la palabra de Dios y vamos a recordar, a reflexionar sobre algunos aspectos de lo que es la propia naturaleza humana y lo que es nuestra relación con Dios. Os invito a leer conmigo en el Salmo 139, Salmo 139, en los versículos 13 al 18. Salmo 139, versículos 13 al 18. Es un texto que escribió el rey David, tocayo del padre de Lía. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Estas palabras que escribe David, me gustaría que cuando Lía crezca y sea mayor y tenga la responsabilidad de tomar decisiones en la vida, ella pueda decir lo mismo que escribió David. Y es lo que hemos experimentado todos aquellos que hemos conocido a Dios personalmente. Hemos experimentado no solamente a nivel emocional, sino también a nivel intelectual y razonable la presencia de Dios. El hecho de que Dios es un Dios que nos conoce desde el mismo momento en que el embrión es fecundado. Desde ese mismo momento, e incluso antes, Él conoce la vida del ser humano. Y el objetivo que Él tiene es que a través del sacrificio de su propio Hijo, derramando sangre inocente en una cruz, todo ser humano venga al conocimiento de la verdad
y pueda disfrutar de la presencia de Dios en su propia vida. La verdad es que vivimos en una sociedad de retos tremendos, hoy más que nunca. En el milenio pasado, la vida era muy diferente a la sociedad actual. Estamos oyendo en las noticias barbaridades, conductas de asesinatos, de violencia increíbles, pero no solamente por las edades superiores, sino ya está llegando a las edades inferiores. Cuando adolescentes son capaces de mostrar una violencia insospechable matando a sus propios padres o apuñalando a su propio profesor, realmente la sociedad debería de pararse y plantear qué es lo que está pasando. Curiosamente, esta mañana, mientras leía el periódico, hay una noticia un poco curiosa, hablando de esta violencia. Concluye unos, diríamos, expertos y dicen, no profundizan, hablando de los adolescentes, no profundizan en lo que han hecho porque el dolor sería insoportable. Hablando de estos actos que se han producido en estas últimas semanas. Y luego una experta en criminología dice, el cerebro de un menor es diferente al de un adulto y el córtex prefrontal, donde se rige la moral y la ética, todavía no está del todo formado. O sea, excusa la situación con la falta de formación del cerebro. Y luego añade, hay tres grandes bloques que condicionan la conducta humana, el biológico, el psicológico y el social. Ahí está el problema. Biológico, psicológico y social. ¿Y el espiritual? Lo que dice el autor aquí del Salmo, David, es que el ser humano no es solo físico, no es solo biología y psicología. El ser humano, además de esas dos dimensiones, es también espíritu. Y por tanto, el hecho de ignorar esa realidad es lo que no acaban de entender cuál es el problema fundamental del ser humano. Porque se entiende que el ser humano solo es físico y psíquico. Y no entienden que hay un espíritu, el soplo de Dios, tal como nos dice el Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El soplo de Dios, el espíritu de Dios, sopló y puso en el ser humano un espíritu humano. Y ese espíritu solo puede ser alimentado por la presencia de Dios. Todo lo demás tiene que ver con el resultado de esa presencia de Dios en el ser humano. Por eso hay muchas personas que lo único que se preocupan es en satisfacer lo físico y lo psicológico. Pero ¿qué pasa? Pueden tener de todo, pueden estar satisfechos, están alimentados, están en buenos trabajos, tienen buena imagen, tienen un cuerpo físico fuerte. Pero si la dimensión espiritual no está satisfecha, siempre hay un vacío existencial en la persona. Por tanto, es necesario que entendamos que para cualquier persona que nacemos en este mundo, realmente necesitamos satisfacer esas tres dimensiones. Si una de ellas no se satisface, evidentemente el ser humano no siente la plenitud en la vida. Y ahí está la cuestión. Cuando David escribe este texto, él está reflexionando sobre la primera célula que se formó en el seno de su madre y que realmente a partir de esa célula, una sola célula, cuando el feto es fecundado, hay una sola célula, una sola. Y esa célula tiene tres partes, como todas las células. Una es la membrana exterior, otra es la parte, digamos, de lo que se llama el citoplasma, es otra membrana que está más en el interior, y luego el núcleo de la célula. Esas tres dimensiones son las que realmente ahí contienen todo el ADN de la persona, toda la identidad de la persona. Realmente Lía
es un resultado de la unión de los 23 cromosomas de Dani y de los 23 cromosomas de Noelia. De ellos dos nace Lía. Se hace una fusión milagrosa o misteriosa y por tanto Lía va a tener características de los dos. Lía realmente lleva el cromosoma dominante X, por eso es mujer. El cromosoma dominante Y es un varón, pero el X es una hembra. Por tanto, ya su identidad estaba en la primera célula. Cuando el feto es engendrado por primera vez, es una sola célula, y lo que pasa a partir de ese momento es que hay una replicación de células que van formando el cuerpo, la masa. Pero además, en esa simple célula ya está el aliento de Dios. Y por tanto ya está el espíritu con el que Dios nos ha creado en esa sola célula. No ocurre cuando nace, no. Nace en el momento en que es engendrado. David aquí en este texto es muy significativo, porque notad, en primer lugar, en el versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas. Esa palabra se refiere a la parte psicológica, a la parte emocional, aquello que es íntimo, aquello que se experimenta. Luego dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, Dios ya estaba presente en esa formación de la persona. Luego, en el versículo 14, hacia la segunda parte, dice, mi alma lo sabe muy bien. Esa es la parte, cuando habla del alma, es el espíritu, es el nefesh en hebreo. Es la parte en la que Dios ha soplado aliento de vida en esa célula y que por tanto lleva el sello y la identidad de Dios. Y luego dice en el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Por tanto, tenemos ahí las tres dimensiones. El cuerpo, la biología, tenemos la dimensión psicológica y tenemos la dimensión espiritual también. Ahora, cada una de estas dimensiones o estas tres partes de la célula tienen una función muy importante. Y aunque eso ni siquiera nos damos cuenta cómo funciona, pero que en realidad hace que seamos lo que ahora podemos ver en cada uno de nosotros, realmente son todo un ejemplo para lo que debemos de hacer, y quiero aplicarlo a la educación de Lía. Es un mensaje, es una reflexión para los padres, para David y para Noelia, pero también es una reflexión para todos nosotros como iglesia, como congregación. En primer lugar, la célula necesita una alimentación y una alimentación saludable. La membrana exterior de la célula, que es microscópica, no la podemos ver simplemente con los ojos, la membrana exterior es la que es permeable por selectividad. O sea, selecciona las proteínas, toda la alimentación que va a entrar dentro de la célula y, por tanto, cuando hay algo que discrimina es porque no es conveniente que entre dentro de la célula. Y ese es un aspecto muy importante, tiene que ver con la alimentación. Una mala alimentación o factores patógenos que puedan entrar en el cuerpo son discriminados por las células. Cuando ya estamos formados, como todos los que estamos aquí, evidentemente tenemos muchas clases de células. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene una naturaleza diferente, pero todas ellas trabajan en conjunto para eliminar cualquier aspecto patógeno o nocivo que pueda afectar y alterar el funcionamiento de las células. También como cristianos tenemos un código de filtración. No perdamos eso de vista. La alimentación para la vida cristiana es muy importante. Una mala alimentación puede llevarnos a errores no genéticos, me refiero en cuanto al espíritu. Si tenemos esas tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, debemos de saber alimentar a cada una según la necesidad que tiene. Por tanto, lo que hemos de entender es que
El verdadero alimento para la dimensión espiritual es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado allí en el desierto y el diablo le dijo: ya que eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evidentemente los padres, yo sé que vais a alimentar a Lía. Vais a cuidar de ella dándole el biberón en estos momentos, no le vais a dar una chuleta de cordero o algo así, sino que iréis alimentando según el proceso de desarrollo que ella tiene y la iréis cuidando. Eso es muy importante a nivel físico, pero también es a nivel psicológico el que veáis sus reacciones, su comprensión, y que proveáis el calor, el cariño, para que ella pueda crecer también en un ambiente de seguridad y de protección. Pero a la vez ella necesita alimento espiritual. En estos momentos ella no es consciente de muchas cosas, pero ese alimento espiritual lo tenéis que proveer para ella. Vosotros sois el primer referente para ella. Vosotros sois su hogar. Vosotros representáis su origen. Y por tanto, el que vosotros podáis alimentar con vuestras palabras y vuestra vida, vuestro comportamiento, vuestras relaciones con ella, es vital para que ella pueda recibir el alimento, digamos, espiritual. Así como cada ser humano puede recibir el alimento espiritual de Dios si realmente lo busca. Ella ahora en estos momentos no puede decidir por eso. Por tanto, hay un periodo en el que vuestra relación con ella es muy importante para que ella pueda crecer también en todos esos aspectos, tanto el físico, el psicológico, como el neumático o espiritual, tal como dice la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre en cada uno de nosotros con nuestras células. Nuestras células, a través de esa membrana exterior, filtran todo lo que tiene que ver con alimento, y en este caso alimento físico, biológico. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de filtrar todo lo que entra en las otras dos dimensiones, la psíquica y la espiritual. La violencia que estamos viendo en estos adolescentes, ¿por qué es? ¿Qué es lo que está causando esto? Lo que ha entrado en sus cabezas. No es de extrañar. Si los jóvenes hoy en día se pasan el tiempo jugando al Fortnite o están constantemente en las redes sociales, en la violencia y enganchados a muchas situaciones donde parece que pueden producir violencia, pero no ocurre nada, como ocurre en las películas, ¿no? En las películas matan a la gente, pero realmente sabemos que esa gente no muere, es solo ficción. Pero quizás el adolescente no sabe distinguir y piensa que quizás puede matar a alguien y que no pasa nada, porque luego vuelven a vivir. O sea, no tiene una conciencia formada del peligro y de la peligrosidad de ciertos actos. Es muy importante que tengamos en cuenta que hay que alimentar y debemos de cuidar qué es lo que está entrando en la mente de los adolescentes. Podemos culparles a ellos de no tener una conciencia del mal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo los adultos? ¿Qué está haciendo la sociedad para prevenir esas cosas? ¿Cómo es que pueden permitir que ciertas películas y ciertas situaciones de violencia puedan llegar tan fácilmente a los adolescentes? Es realmente algo que nos demuestra que es importante filtrar aquello que entra en lo más profundo del corazón humano. Porque evidentemente todos filtramos lo que tiene que ver con el alimento básico, ¿verdad? Todos cuidamos de que la alimentación sea adecuada. Y todos sabemos que cuando hay corrupción en la alimentación pueden producir la muerte del cuerpo. Pero de igual forma hay que cuidar lo que entra en su psíquico y en su espíritu. Porque si abandonamos esas dos dimensiones, va a sufrir alteraciones dramáticas. Vosotros como padres, tanto David como Noelia, vais a ser un referente para Lía.
Realmente ella necesita vuestra protección, vuestro ejemplo. Y no solamente es que tenéis que cuidar a ella. La mejor forma de cuidarle a ella es cuidándoos a vosotros mismos. El hecho de que David, tú te cuides de Noelia y Noelia te cuides de David. No perdáis de vista que Lía es vuestra hija, pero vosotros dos sois los padres y el matrimonio. Antes que la hija es el matrimonio. Y eso es una lección para todos nosotros. En nuestros matrimonios debemos de cuidarnos los unos a los otros. Porque en la medida que os cuidéis vosotros, cuidaréis a vuestra hija. Si no filtráis aquello que entra en vuestros corazones y se altera vuestra relación en una forma negativa, le afectará a ella también. Qué importante es que sepamos cuidar nuestras propias vidas para poder cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos. La responsabilidad del testimonio no es solamente de David y Noelia, es de toda la congregación. El hecho de que nuestras vidas estemos cuidando qué es aquello que entra en nuestro corazón, porque todos sabemos que hay que cuidar el corazón, tal como dice Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si eso no lo cuidamos, no podremos enseñar ética a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero si de verdad cuidamos nuestros corazones, podremos ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que ellos sean alimentados adecuadamente en su mundo interior, en su psique y en su espíritu. En segundo lugar, después de la membrana externa, tenemos la membrana interna, la que se llama citoplasma. Esa membrana rodea al núcleo de la célula. Y esa membrana protege al núcleo. El núcleo es el corazón de la célula. Por tanto, esa membrana tiene una función ahí drástica de cualquier distorsión que se produce a partir de la membrana exterior, es la que va a proteger al núcleo. Si esa membrana se debilita, se debilitará el núcleo también. Y es muy importante que entendamos ese aspecto. Ahí es donde esa membrana que es radical, o sea, no negocia, no hace un consenso con cualquier agente patógeno que entre, no está dialogando a ver si podemos arreglar esto a buenas y tal. No. Lo que hace esa membrana es eliminar radicalmente cualquier agente patógeno que hay en el interior de la célula. Cuando eso falla por alteraciones, realmente es cuando la persona podemos entrar en verdaderos problemas de enfermedad, como cáncer y otras, como esto del virus, etc. Todo el sistema inmunológico empieza a fallar. Y por tanto, hay el peligro del cual esa membrana nos está protegiendo porque protege al núcleo, protege al corazón. Así que yo diría que en este punto tenemos que entender que esta parte que tiene que ver con la protección tiene que ver con aquello que nosotros hacemos para proteger a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Todos sabemos que este mundo no va a ir hacia mejor, irá a peor. Toda esta maldad, esta agresividad que estamos observando va a ir creciendo. No podemos dormirnos simplemente pensando que, bueno, Dios ya proveerá. Sí, Dios proveerá, pero Dios nos ha dado la responsabilidad. La responsabilidad de poner aquellas paredes, aquellos impedimentos para que realmente esos agentes patógenos de la sociedad en la cual vivimos no lleguen a destrozar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ella irá creciendo, Lía irá creciendo, irá al colegio, empezará a recibir influencias. Al principio, de pequeñita, pues nada, sus padres serán los únicos dioses de la vida.
Pero luego, cuando crecen y llegan a la adolescencia, los amiguitos empiezan a ser casi más importantes que los padres. Y cuando ya están en la adolescencia, ya los compañeros, el grupo, casi tienen más autoridad que los padres. Qué importante es que sepamos vivir y protegerles en cada momento en su evolución y no pensar simplemente que, bueno, recordar los momentos en que eran niños, que nos obedecían, que hacían todo lo que les decíamos, que nos necesitaban. Llega el momento en que la sociedad es muy absorbente y puede atraerles hacia conductas y hacia situaciones que pueden ser peligrosas para ellos. Por eso los padres siempre tenemos que estar pendientes de esos momentos en los que hay cambios. ¿Qué ocurre? Que generalmente los padres estamos muy preocupados por el trabajo, por pagar las facturas, la hipoteca, etcétera, etcétera, y no siempre tenemos tiempo para estar con nuestros hijos. Eso debemos de tener cuidado, porque lo más importante en nuestra vida, aparte de nosotros y nuestra relación con Dios, tienen que ser nuestros hijos. Saber jugar con ellos, saber divertirnos, saber acompañarles, saber orientarles, saber prevenirles ante los peligros que les están rodeando, es muy importante. Y eso no solamente, repito, para los padres, para David y Noelia, tiene que ser para toda la comunidad. Y hacerlo de manera creativa, de manera natural, y hacerlo de corazón, porque eso es lo que realmente va a hacer que estos jóvenes que crecen estén creciendo físicamente, psíquicamente y espiritualmente. Y que sea un proceso natural, no forzado, no manipulado, sino que ellos tomen decisiones cuando llega la edad de tomar decisiones, que tomen decisiones conscientes por lo que ellos tienen que hacer delante de Dios. Finalmente, está el aspecto del núcleo. Ese es el más importante, es el que contiene todo el material genético, el ADN. Ahí están los cromosomas. Y es la identidad de la persona. ¿Quién soy yo? ¿Y qué hago aquí en este mundo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Claro, cuando uno no tiene claro eso, la sociedad le va a decir quién es él o ella y qué es lo que tiene que hacer. ¿Quién soy yo? Pues tú no eres nadie. Lo único que tienes que hacer es ponerte en las redes sociales para conseguir muchos likes. Eso es lo que nos va a decir la sociedad. Ese es el Dios de este mundo, como ya he compartido con vosotros en otro momento. Ese es el Dios de este mundo en estos momentos. Si uno consigue muchos likes, se siente muy bien. Y si uno recibe ningún like, entonces se siente desesperado porque no es nadie. No es capaz de pararse y decir, yo soy yo y no me importa lo que piensen los demás. Yo vivo por lo que yo creo, yo tomo mis decisiones y tengo mi convicción de quién soy yo y cuál es mi propósito en la vida. Que los demás me den likes o no me los den, me da igual. Yo quiero ser yo, es mi identidad. Qué pena que cuando uno forma parte de grupos, pierde su identidad para adoptar la identidad del grupo. Por tanto, lo que hace el núcleo es tener claro cuál es su identidad en primer lugar, porque eso nos proveerá de lo que es mi propósito en esta vida. Y, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Y ese yo sé en quién he creído implica yo sé quién soy y a quién pertenezco. Porque mi creador es Dios, mi creador no es la evolución. Mi creador no son las circunstancias de la vida. Mi creación no es la sociedad. Mi creación viene de mi creador, porque es Dios. Y Él es la identidad de mi vida. Es el que ha dado propósito a mi vida. Por tanto, muy importante que entendamos este aspecto. Como he dicho, Dani y Noelia han dado
han compartido su propia identidad con Noelia. Perdón, con Lía. Con Lía. Y la cuestión es, ella tiene que llegar un momento en que tendrá que ser consciente de su propia identidad, tener su propio carácter, su propia forma de ser. Será una combinación de los dos. Y realmente ella tendrá que asimilar esa identidad para saber cuál es el propósito de su vida en este mundo y vivir de acuerdo a esa convicción. No podemos forzarle a que ella crea en el sacrificio de Jesús para redimirla y salvarla. No se le puede forzar porque ella tiene una responsabilidad de tomar la decisión según lo que ella considere. Y por tanto esa será una responsabilidad de ella. Pero es necesario que entendamos que la identidad que ella va a adquirir es una identidad en la que ella tendrá también que administrar qué hacer con ello. Y como he dicho antes, no la podemos ni manipular ni la podemos forzar. La podemos guiar, la podemos orientar, podemos darle el modelo, el ejemplo, pero realmente ella tendrá que tomar esa decisión. Ahora, otra vez volvemos a ese principio. El hecho de que los padres han de ser modelos para los hijos. Modelos no quiere decir que lo vayan a hacer todo bien. No lo van a hacer bien. O no lo van a hacer todo bien. Cometeréis muchos errores. Pero no os preocupéis, Dios ya lo sabe. Si vosotros camináis dependiendo del Señor, aún vuestros errores van a ser utilizados por Dios para bien de vuestra familia y de Lía. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que ninguno de nosotros somos perfectos, ni padres ni como persona. Pero lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que si caemos, que seamos capaces de reconocerlo y levantarnos y seguir adelante. Qué importante es que sepamos eso. Porque el problema en muchos padres es que no saben reconocer sus propios fallos y fracasos. No hay diálogo con sus hijos. Y lo único que ocurre es que se mantienen firmes en una arrogancia o en una coraza en la cual no quieren reconocer su posibilidad de cometer error. Es muy importante que como padres tengamos la sensibilidad de poder hablar con nuestros hijos cuando han crecido y poder cara a cara escucharles y reflexionar si lo que están diciendo tienen razón o no. Si yo tengo que cambiar alguna actitud, alguna forma en mi propia vida que realmente está perjudicando el desarrollo de mi propio hijo, mi propia hija. Es muy importante ese aspecto, porque muchas veces pensamos que los hijos tienen que obedecernos a nosotros simplemente a rajatabla, incluso cuando estamos equivocados. Yo recuerdo una vez, es una anécdota, pero una vez, cuando era pequeñito o adolescente, o en esa edad de 8 o 9 años. En aquel entonces yo era monaguillo y teníamos la responsabilidad, así se nos había enseñado, de que cuando viéramos al cura del pueblo, pues que iba por la calle, todos los niños teníamos que ir corriendo al cura y besarle la mano. Eso los jovencitos de ahora no tenéis ni idea de eso, ¿no? Pero en aquel entonces, en el milenio pasado, sí que ocurrían esas cosas. Bueno, un día yo estaba jugando con mis amigos, pasó el cura, mis amigos fueron a besarle la mano, yo no fui porque, no sé, le vi, pero no fui. La cuestión es que cuando yo llego a casa, mi madre me dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has ido a besarle la mano al cura?
Evidentemente se lo había dicho el cura. Y le dije, pues, no lo sé. No lo sé. Es que no sabía qué decirle. La cuestión es que mi madre me pegó. Claro, me dio mucha rabia. En ese sentido, era una cuestión de sentir injusticia, ¿no? Porque por una distracción, por lo que sea, normalmente lo hacía, pero en ese momento no lo hice. La cuestión es un absurdo esta situación, pero piensa que cuando uno es niño, eso crea un gran impacto emocional en su propia vida. Es como un desprecio, es como un rechazo. Tú no sirves para nada, todo lo haces mal. Esas palabras las oía muy a menudo, demasiado a menudo. Qué importante es saber ser sensible a nuestros hijos. A la hora de disciplinarles, realmente de tener cuidado. Soy partidario de que necesitan disciplina, pero la disciplina tiene que ser una pedagogía, una enseñanza, tiene que ser una construcción, no una destrucción. Y por tanto es muy necesario la conversación, la actitud con la que hablamos, con la que afrontamos esa situación. Y si lo hacemos mal, simplemente pedirle perdón a nuestros hijos. Hay padres que nunca han pedido perdón a sus hijos. Pero hemos de saber pedir perdón cuando nos hemos equivocado y decirle claramente al hijo, a la hija, lo siento, me he equivocado, lo he hecho mal. Vamos a reconstruir la situación. No pasa nada, porque nadie somos perfectos. Así que bueno, este es lo que debemos de pensar, estos tres niveles o tres dimensiones. La alimentación en todos los tres niveles, también la protección en los tres niveles, físico, psíquico y espiritual, y también la identidad en el espíritu, crear identidad espiritual, para que la persona pueda crecer también en esa dimensión y pueda tener el equilibrio perfecto entre las tres dimensiones. Y como he dicho, espero que Lía, en un futuro de este milenio, pueda llegar ese momento en que ella pueda decir, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien, porque no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formada y entretejida en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Que así sea. Y felicidades para los padres por esta niña tan preciosa, que yo espero verla crecer, correr, llorar por aquí y veros a vosotros corriendo detrás de ella también. Que Dios os bendiga mucho.